El arsenal de la democracia. Suena potente, ¿verdad? Así es como se describió a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, a ver, ¿cómo se pasa de luchar por la propia libertad a convertirse en el arsenal y a menudo en el protagonista de los conflictos de todo el planeta? Pues eso es lo que vamos a desgranar hoy. Y esta frase, la verdad, es que lo clava. Resume perfectamente todo este viaje. Un recorrido de casi 250 años, que nos lleva desde una simple lucha por la independencia hasta este escenario global súper complejo en el que estamos ahora. Venga, vamos a meternos de lleno. Y claro, todo empieza en el campo de batalla. No hay otra. Vamos a echar un vistazo a esos conflictos fundacionales, a esas guerras que no solo dibujaron las fronteras de Estados Unidos, sino que forjaron su ADN, su identidad. Fijaos, en menos de un siglo, 4 guerras que lo definieron todo. Primero, la de independencia, la lucha por existir, básicamente. Después, otra vez contra Gran Bretaña, como para dejar claro que iban en serio. Luego, la expansión hacia el oeste, con esa controvertida guerra con México y la idea del destino manifiesto. Y por último, el conflicto más doloroso de todos, la guerra de secesión, una lucha de hermanos contra hermanos, que decidiría si el país seguía unido o se partía en dos. Y ojito a esta cifra porque pone los pelos de punta. Más de 600.000 vidas. Es que es una auténtica barbaridad. Ese fue el coste humano de la guerra de secesión, el conflicto más sangriento que ha ocurrido jamás en suelo estadounidense. Una herida que tardó generaciones en empezar a sanar. Vale, una vez que el país ya está, digamos, consolidado por dentro, llega el momento de mirar hacia afuera. Y cuando Estados Unidos decide salir al escenario mundial, bueno, lo hace a lo grande. A finales del siglo XIX, el hundimiento del USS Maine se convirtió en la excusa perfecta para la guerra hispano-estadounidense. Ahí es cuando de verdad empieza a jugar en la Liga de las Potencias Mundiales. Y apenas 20 años después, su intervención en la Primera Guerra Mundial, gracias al famoso telegrama Zimmermann, fue totalmente decisiva para la victoria aliada. Ahí ya no había duda de su nuevo estatus. Pero, curiosamente, a pesar de todo este poder, la mentalidad general en el país era más bien de no meterse en líos. Se le conocía como el gigante dormido. Estaba ahí con toda su fuerza, pero prefería no moverse mucho. Hasta que, claro, un ataque sorpresa en el Pacífico lo despertó de golpe. Y para siempre. Y con la Segunda Guerra Mundial, la cosa se pone seria de verdad. Estados Unidos se ve luchando a la vez en dos frentes gigantescos. Por un lado, Europa, donde su poderío industrial fue clave para el desembarco de Normandía. Y por otro, el Pacífico, una guerra brutal, isla por isla, contra Japón, que terminó con una decisión que cambió el mundo para siempre: el uso de las bombas atómicas. Acaba la guerra. Pero la paz no dura mucho. Porque el siguiente conflicto no va de conquistar territorios, sino de ideologías. El mundo se parte, literalmente en dos bloques. Y así empieza una confrontación larguísima y muy tensa contra el comunismo. Y esta nueva era, la de la Guerra Fría, enseguida le demostró a Estados Unidos que no todo iba a ser un camino de rosas. En Corea, la cosa acabó en tablas, un empate técnico que de hecho dura hasta hoy. Pero Vietnam fue otra historia. Fue la primera gran derrota, no solo militar, sino también política y social, un trauma que cambió al país para siempre. Y de repente cae el muro de Berlín. Se acaba la Guerra Fría. Parece que por fin llega la paz, ¿no? Pues no. El viejo enemigo desaparece, sí, pero es reemplazado por amenazas de otro tipo, mucho más difíciles de identificar. La Operación Tormenta del Desierto fue una demostración de fuerza militar apabullante para liberar Kuwait. Pero lo más increíble, lo que de verdad lo cambió todo, es que fue la primera guerra que vimos en directo por la tele, 24 horas al día, el conflicto metido en el salón de casa. Pero el golpe más duro del nuevo siglo no vino de un ejército enemigo. No, vino del cielo, una mañana de septiembre. Y ese día dio comienzo, sin que nadie lo supiera entonces, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. 20 años, se dice pronto. De 2001 a 2021. La respuesta a los atentados del 11S, la guerra en Afganistán, se alargó y se alargó, hasta convertirse en un conflicto interminable que acabó con esa retirada tan caótica que todos vimos y que dejó más preguntas que respuestas. Y mientras tanto, no nos olvidemos, se abrió otro frente en Irak. La guerra se justificó con unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Se derrocó a Saddam Hussein, sí, pero en lugar de estabilidad, lo que vino después fue un caos total, un vacío de poder que desestabilizó toda la región y que al final acabó creando un nuevo enemigo, el ISIS. Y con esto saltamos ya a día de hoy, a un mundo que es, un polvorín, con un montón de crisis conectadas entre sí, frentes que se abren por todas partes y tensiones que escalan de un día para otro.
A ver, repasemos rápido. Por un lado, Ucrania, donde está liderando el apoyo militar contra la invasión rusa. Al mismo tiempo, en Oriente Medio está envuelto en la crisis del Mar Rojo y en ataques a milicias proiraníes. Y súmale a eso la tensión directa con Irán, que, según todos los análisis, aumenta el riesgo de que estalle un conflicto regional a gran escala. Al final, si lo piensas, la historia de las guerras de Estados Unidos es, en cierto modo, la crónica de un mundo que no acaba de encontrar la paz. Desde aquella colonia rebelde hasta la superpotencia global de hoy, la pregunta, claro, sigue ahí, en el aire. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta historia?